Bienvenida, querida comunidad, a un nuevo episodio de Jugando el Juego. Bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos que se van sumando al canal, a quienes ya siguen este espacio y forman parte de la comunidad hace un tiempo. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar, gracias por escuchar. Antes de dar comienzo a este episodio, la invitación a que tomemos un par de respiraciones, nos centremos en el corazón, traigámonos al presente para poder escucharnos y encontrarnos desde ese lugar. Entonces, donde te encuentres, si puedes tomar asiento, tal vez cerrar los ojos, o si estás haciendo alguna actividad, llevar la atención al momento exacto en el que estás escuchando estas palabras, este episodio. Vamos a inhalar de manera profunda y lenta, conectando con el oxígeno que entra. Inhalamos. Y exhalamos. En esa exhalación soltamos toda expectativa, soltamos todo control. No tenemos que hacer nada. Inhalamos una vez más. Y exhalamos. Déjense ir. Sientan cómo los músculos se relajan, cómo el sistema nervioso se va calmando. Desaceleramos la velocidad. Estaba acompañando a uno de los pacientes y le decía, el sistema nervioso es como si fuera un motor, que generalmente lo tenemos en la velocidad más alta, 24/7. Entonces es un motorcito que va funcionando, da lo mejor de sí, pero necesita descanso. Y eso depende de nosotros. Tenemos que permitir que nuestro sistema nervioso descanse para que pueda purificarse, para que pueda renovarse, para que pueda tomar fuerzas y volver al funcionamiento. Si se puede, no a los niveles máximos, pero bueno, al menos con estas respiraciones es decir a nuestro cuerpo, a nuestro sistema que no hay peligro, que podemos descansar, que estamos seguros y poder salir del estado de sobrevivencia en el que estamos por lo menos unos minutos. Todos nuestros órganos descansan. Entonces, la importancia de que podamos incorporar estas respiraciones o lo que sea para vos que te permite conectar, dártelo unos minutos al día, va a cambiar completamente tu vida. En este episodio les quería compartir un tema que seguramente pueda ayudarlos en lo que están viviendo, si están en alguna situación que no le encuentran por ahí otra mirada, o la realidad que están viviendo, están en lucha, están queriendo controlar o están atravesando alguna enfermedad. Bueno, quería compartirles algo que a mí me ha ayudado a lo largo de mi vida a transitar mis propios procesos personales y también lo utilizo para poder acompañar a las personas en sus procesos terapéuticos. Y es una perspectiva que ha sido muy importante para mí incorporar y desde ahí poder compartirla y acompañar. Y es el modo de entendernos como seres humanos, entender cómo funciona nuestro cuerpo, entender cómo funciona nuestra psiquis, porque el conocimiento nos ayuda a traer claridad, nos ayuda a descubrir nuestra verdad. El saber cómo funciona nuestro sistema nos da libertad, nos da la posibilidad de decidir. Salimos del modo de estar dormidos y que otro nos diga cómo estamos, qué es lo que necesitamos y hacia dónde tenemos que ir. Entonces, esta perspectiva en la cual nos ayuda a conocernos y a vivir los procesos con mayor amor y no con tanta culpa. Porque si es algo que encuentro como un denominador común cuando atravesamos momentos de dolor, de crisis, cuando tocamos el fondo de alguna manera, cuando vivimos esas noches oscuras del alma, es que nos sentimos muy solos en ese dolor, nos sentimos muy solos en esa incomodidad. Yo recuerdo cuando transité un proceso donde vivía ataques de pánico y tenía ansiedad y tenía mucho miedo. Me sentía que había algo malo en mí. Este era uno de los primeros pensamientos recurrentes. O sea, yo estoy loca. Hay algo que no está funcionando bien, yo estoy mal, los demás están bien y yo estoy enferma. Algo malo me va a pasar o algo muy malo me está pasando. De alguna manera son estos pensamientos en los cuales entramos, que se repiten, que generalmente nos lleva a estos pensamientos recurrentes y que entramos en un bucle que nos cuesta salir mucho y potencia la sintomatología. Es decir, si comencé con un pensamiento que me daba miedo, voy a terminar viendo y viviendo una realidad de pánico.
¿sí? Porque de alguna manera un pensamiento me lleva a otro pensamiento que me asusta aún más y terminamos en esas crisis o en esos ataques de pánico que se sienten súper incómodos. Y esto no está mal que nos ocurra. Este es el primer mensaje. Esto no significa que estamos enfermos, esto no significa que estamos fallados. Para todas aquellas personas que transitan momentos de ataques de pánico, de ansiedad, tal vez un proceso de duelo, de dolores muy profundos, de crisis existenciales y de crisis que tengan que ver con una pérdida de una pareja, un divorcio, una pérdida de trabajo. De alguna manera son todos esos momentos en los cuales nos quebramos. No es como que sentimos que llegamos a un punto donde no se puede doler más. Es como un dolor extremo que sentimos. Y es por eso que nos rompemos. Y cuando estamos en esa ruptura, sentimos que somos diferentes a los demás. No sé si a ustedes les ha pasado o les pasa el sentir que hay algo mal en ustedes. Porque por mucho tiempo yo sentía que había alguna falla en mí. Yo me acuerdo que les decía a mi psicóloga, yo estoy loca, o sea, esto no le pasa a nadie más que a mí. O sea, porque las demás personas están viviendo su vida con problemas, sí, pero esto que yo estoy sintiendo es tan fuerte que pareciera que solo yo lo estoy viviendo. Y eso nos hace sentir aún peor, nos hace más pequeños, nos hace sentir aún más vulnerables, nos hace sentir aún más miedosos. Y esto no es real. Cuando pude darme cuenta que esto no era signo de debilidad, no era sinónimo de enfermedad, sino más bien que el síntoma, que aquello que estaba experimentando era un mensaje que me estaba dando para poder observar, era algo que el cuerpo me estaba diciendo que tenía que atender, que tenía que dejar de ocultar y sobre todo que tenía que dejar ir, me di cuenta que eso que yo estaba sintiendo era salud. Y este concepto de entender el síntoma entendiéndolo como aquello que sientas físicamente, puede ser desde una contractura, puede ser desde alguna enfermedad, puede ser alguna emoción, ¿no? Como ansiedad, tristeza, reacciones o conductas adictivas, conductas agresivas. Todo esto de alguna manera está dando información. Es un síntoma que te está diciendo que hay algo que tenemos que observar. Lo que pasa es que venimos desde una perspectiva que culturalmente nos ha instaurado la idea de que el síntoma es sinónimo de enfermedad. Y acá está toda la diferencia, porque esta es la semilla que nos instauraron en nuestro sistema de creencias, donde por naturaleza nuestro sistema está enfermo. Y para poder mantenernos saludables, tenemos que ir a algo externo que nos diga qué tenemos que hacer, medicarnos, para poder mantenernos por un lapso de tiempo saludables hasta que volvamos a algún síntoma que nos genera enfermedad, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos mal? Tenemos dolor de panza, descompostura, ¿no? Algún dolor en nuestro cuerpo físico. Vamos al médico, nos dice qué tenemos que hacer, nos da un tratamiento para poder salir de esa incomodidad, de ese dolor. Y no está mal, no digo que no se haga, ¿sí? Tiene su función. Ahora, ¿qué lugar le estamos dando al síntoma al interpretarlo como una enfermedad? Porque esto hace toda la diferencia. Porque eso es decirnos a nosotros mismos que lo que mi cuerpo me está diciendo es que hay algo que está mal. Hay algo que está mal en mí. Y cuando creemos que hay algo malo en nosotros, actuamos a través del miedo, el desconocimiento. No sabemos qué nos está pasando, pero denme algo para poder dejar de sentirlo. Porque es un sistema que intenta anular el síntoma. Yo diría más bien adormecer aquello que estoy sintiendo. Porque en el adormecimiento nos convertimos en pacientes crónicos, donde dependemos de una pastilla, donde dependemos de un sistema para poder mantenernos con un síntoma silenciado. Ahora, eso no dice que el síntoma no está. Se escucha un poquito menos, ¿no? Es como que le bajamos el volumen, pero sigue estando. Eso que te está dando el cuerpo como información, te está diciendo que hay algo dentro que hay que ir a atender. Cuando abordamos eso que lo llamamos síntoma como sinónimo de salud, porque no hay algo que extirpar, no hay algo que anular, sino más bien que ir a observar,
nos permite conectar con nuestro propio sistema. Nos permite descubrir que hay algo que está desregulado, que hay algo que no está funcionando en su mayor potencial, que hay una energía, hay una emoción que se contuvo en el cuerpo, que está estancada, que necesita ser liberada. Hay un dolor que no observé, que metí bajo la alfombra, que no quise ver, que sé que está, pero no quiero hacerme cargo. Hay una situación que viví, que no recuerdo, que dolió, que hirió y que al día de hoy se me está expresando en temor, se me está expresando en querer salir de mi realidad, que lo estoy demostrando en una conducta adictiva, queriendo tapar, y me está dando la información que ahí está. Es como que el síntoma es ese llamado a la puerta, ¿no? Como si la puerta fuera nuestro cuerpo que nos está diciendo, acá estoy. Puede que lo recuerdes o no, pero estoy. Y mientras menos quieras escucharme, más voy a gritar. Generalmente las personas llegan a terapia con un montón de síntomas o con síntomas ya muy evolucionados, porque hasta que no llegamos a ese límite donde no podemos más, no pedimos ayuda. Es como que creemos que podemos solos, que podemos seguir ocultando esa verdad o eso que está doliendo y que va a desaparecer, porque si no le presto atención y hago de cuenta que no está, va a desaparecer. Entonces nos llevamos a esos extremos para poder ir, como bajar los brazos y permitir ver qué es lo que hay detrás de ese síntoma. Esta perspectiva de entender cómo funciona nuestro cuerpo cuando nos está dando información, que es sinónimo de que hay algo que atender, no es eliminar, no es enfermedad, sino que es un sistema saludable que está haciendo su función. Todo síntoma tiene su raíz, todo dolor, toda conducta que nos genera malestar, todo hábito que no podemos dejar de hacer y no nos hace bien, pero lo seguimos repitiendo, toda relación que estamos infelices o que no nos sentimos en bienestar y seguimos conservándola, nos está dando información. El síntoma muta de diferentes maneras, es decir, se expresa de diferentes maneras. Es como si hablara en diferentes idiomas para que nosotros podamos prestar la atención. Empieza a modo de susurro, empieza muy suave, pero si nosotros no lo escuchamos y hacemos que no está, va a terminar gritando. ¿Cuánto sistema desregulado? Porque nos creemos enfermos, porque alimentamos la creencia de que estamos enfermos, de que hay algo mal en nosotros, de que el sistema viene fallado. Ahora, si entendemos que nuestro cuerpo, en su estado natural, es la salud, es el funcionamiento equilibrado, y si hay algo que nos está diciendo que no está bien, si hay algo que me está incomodando, es una información, es un mensaje que nos llega para poder atender qué es lo que está pasando internamente, nos daríamos cuenta que no tiene que ver con cuestiones de enfermedad, son cuestiones de autorregularnos, a aprender a conocernos. ¿Qué es lo que me quiere decir? Cuando llegamos a estos extremos de los ataques de pánico, de sentir una ansiedad continuamente, una tristeza profunda, no está mal, no estás enfermo. El síntoma te está gritando. Es tu niño, tu niña interna que te está gritando, que te está pellizcando, que te está diciendo, por favor aténdeme, acá hay cosas que tratar, necesito que escuches esto que no querés escuchar. Cuando podemos observar aquello que está jodiendo ahora, aquello que está doliendo, porque muchas veces no hay conciencia del dolor, sí del físico, pero del dolor emocional. Pero cuando sentimos ansiedad, ahí hay dolor emocional. Cuando sentimos mucho enojo, cuando estamos en ira, ahí hay dolor emocional. Cuando estamos en conductas adictivas, adictos a la comida, adictos a las redes sociales, adictos a la validación de otro, adictos a las relaciones, adictos al sexo, adictos a las sustancias. Cuando estamos desde esos lugares donde queremos más de lo más, porque estoy sintiendo tanto que necesito anularlo, porque me da miedo, porque si siento es enfermedad, algo malo hay en mí y eso nos hace sentir excluidos, y uno de los mayores temores que tenemos como seres humanos es sentir que no pertenecemos, que no formamos parte, porque si no ocupo un lugar en el mundo, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Si no formo parte de este grupo, ¿dónde quedo? Toco el vacío, la nada, algo que nuestra psiquis no puede llegar a conceptualizar, y eso nos hace sentir vacíos.
cuando lejos de que haya alguna falla en nosotros, el sentir todo esto, que igual hay mucha sobreinformación y mucho diagnóstico y mucha conceptualización, ¿no? Porque además el sistema se ha encargado de etiquetarnos para diagnosticarnos y para poder potenciar la enfermedad. Eso nos mantiene sesgados. Ahora, cuando permitimos observarnos, que no tenemos que formar parte de etiquetas ni de diagnósticos, que si sentís situaciones de estrés no tenés que encajar en un grupo de sintomatología, de enfermedad, que si pensás diferente a los demás no tiene que ver con que hay una falla en vos o que estás mal, que si sentís una tristeza profunda que no entendés de dónde viene, no es que estás enfermo, estás sintiendo o te estás permitiendo sentir o estás en un punto donde no podés dejar de sentir, porque el síntoma se disuelve cuando descubriste qué es lo que está causando ese dolor. ¿Qué hay detrás del síntoma? Detrás de una persona con mucho enojo hay una persona que quiere llorar mucho y no lo hace. Detrás de un cuerpo contracturado hay un miedo a perder el control enorme. Detrás de una conducta adictiva hay una persona que tiene mucho miedo a encontrarse, a descubrirse, a escucharse. Y todos en algún punto estamos evitando esta verdad. Todos en algún punto preferimos adormecer aquello que duele y no hacernos cargo de que somos personas saludables. No hay nada que resolver. Hay que atendernos. Porque son nuestros niños internos, son nuestras niñas internas que nos están diciendo es momento de que te hagas cargo de esto que dolió. Y es cuando nos damos cuenta, cuando entramos en los procesos de ir a ver qué es lo que está en el fondo de lo que está doliendo, te vas a encontrar con una herida, una o varias heridas. Y es ahí donde está el trauma. Es ahí donde encontramos esa situación que vivimos, que dolió tanto, que tuvimos que guardarla. Que nuestra psiquis, para poder mantenernos con vida, para poder continuar con vida, la metió en el inconsciente para que podamos seguir adelante. Porque en ese momento de violencia, de agresión, de abandono, de soledad, esa herida que se abre en esa emoción tan fuerte, permanece en nosotros. Y llega un momento donde te va a pedir ser vista, donde esa herida necesita ser reconocida. Y es una de nuestras grandes labores como seres humanos hacernos cargo de esas heridas que hemos experimentado. Porque esa herida no es una falla, esa herida es la posibilidad a reconocerte más allá del dolor. No quisiste vivir esa situación, tal vez no la elegiste, tal vez fuiste víctima de eso que hirió profundamente. No pudiste elegir y eso duele. Llegaste hasta acá porque tal vez no lo atendiste, creaste mecanismos de defensa para poder seguir viviendo aún con ese dolor, pero si hoy estás viviendo incomodidad, dolor emocional o cualquier situación que vos sientas que es un mensaje de vos hacia vos, es porque hay algo que ir a ver. Pero el poder descubrirnos en ese síntoma es el mayor regalo que nos puede dar ese dolor, esa situación. Porque eso que vivimos, que puede estar como un recuerdo olvidado, o como un recuerdo guardado, que se aparece en sueños, que se aparece en memorias, está dentro nuestro y necesita ser visto. De hecho, vivimos esa experiencia para poder observarla y trascenderla. Porque detrás de ese acto violento, detrás de esa muerte, detrás de esa pérdida, detrás de ese abandono, de ese diagnóstico, hay mucho amor. Lo que pasa es que el ego se queda en el lugar de sufrimiento. Pero si tuvimos que transitar esa experiencia, fue para poder encontrarnos en nuestros mayores dones. Porque ¿saben qué descubrí? Y esto lo digo con muchísimo respeto, porque hay situaciones que realmente nos cuestan mucho entender y no tenemos el control de ello. Pero sí podemos decidir qué hacemos con eso que nos pasó, con eso que estamos viviendo. Porque el trauma no es algo del pasado. Muchos dicen que en estas terapias tenemos que ir al pasado, ¿no? Y las personas dicen, no, es que yo quiero solucionar esto. O sea, yo quiero dejar de sentir lo que estoy sintiendo ahora, en este mundo de inmediatez, ¿no? Pero ¿saben qué? Hasta que no vayamos al origen de lo que se está expresando en el síntoma no va a desaparecer.
Puede que sientas un cambio en un aspecto de tu vida, pero el síntoma va a aparecer en otro aspecto de tu vida. Cuando vamos a la raíz de eso que duele, a atendernos, a observarnos, es una manera de mirar a nuestros propios niños internos cara a cara y preguntarle qué es lo que duele. Porque pareciera que es del pasado, como es un hecho que sucedió generalmente en la infancia, en la adolescencia, creemos que tiene que ver con el pasado. Pero lo que nos está dando información el síntoma es que está en el presente, porque el dolor está ahora. Dolió cuando ocurrió la herida, pero la herida duele y lo que está haciendo es doler ahora. Entonces no es ir al pasado, es trabajar el presente, porque en lo que se trabaja es en eso que quedó, esa emoción que quedó sostenida, contenida, ese niño, esa niña que no tuvo las herramientas para poder hacerlo diferente, no tuvo el conocimiento, no tuvo las personas tal vez para poder defenderse, tuvo que quedarse en silencio y ahora necesita ser escuchado, pero necesita ser escuchado por vos, no por otro, no adormecido, no silenciado, no tapado, porque nunca muere, solo va a disolverse cuando lo escuchemos, cuando pongamos enfrente de nosotros eso que tanto duele, eso que no queremos reconocer, porque es una verdad que va a cambiar toda nuestra vida. Cuando logramos observarnos y darnos cuenta que esa herida estaba en nosotros y creíamos que todo el mundo estaba mal y creíamos que los demás eran los malos y nos damos cuenta que todo estaba rozando mi herida, me doy cuenta que yo tengo la capacidad para poder curarla, para poder atenderla, para poder mimarla, desinfectarla, desintoxicarla y sanarla. Y lo maravilloso que queda una cicatriz que nos recuerda, que nos enseña que ahí hubo una herida, pero que fue atendida, pero que fue escuchada y se siente calma. Y el síntoma desaparece porque el mensaje ya fue escuchado. Es como cuando llegan los mensajes a WhatsApp y no los leemos, queda, ¿no?, el circulito verde de acá hay un mensaje. Cuando vemos el mensaje, desaparece. Bueno, de alguna manera nuestro cuerpo busca comunicarse con diferentes técnicas para que nos escuchemos. Entonces, si estás atravesando esa incomodidad, si estás pasando por momentos de ansiedad, de estrés, de sentir que no tienes salida, tal vez en una pérdida, lo que sea que estés atravesando, porque todos estamos viviendo algo que nos incomoda, que nos interpela, que nos jode, que nos enoja, todos lo estamos viviendo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Tu cuerpo no está fallado, tu cuerpo no está enfermo, aún con diagnósticos, aún con tratamientos. No es que no lo hagas, pero es que sepas que no hay nada malo en vos. Hay que ir a ver qué mensaje hay en eso. Es hacerse cargo. Dejemos de normalizar el sentirnos mal. Dejemos de normalizar que tenemos que estar acelerados, que nuestro corazón tiene que estar latiendo a 1000 por revoluciones, que tenemos que estar respondiendo y haciendo. Eso no es nuestra naturaleza. Dejemos de creer que tenemos que estar hablando, respondiendo, diciendo cosas sin sentido por el simple hecho de estar diciendo porque no soportamos el silencio, cuando es nuestra naturaleza. Es empezar a descubrirnos, a conocernos. Entonces, no está fallado, no hay nada malo en lo que sentís, estás despertando. Es la hora de evolucionar, es el momento de ir hacia adentro y ver qué es lo que está produciendo eso que hoy está doliendo. Tu niño te necesita, tu niña quiere ser vista. Por eso, los procesos, estos espacios donde somos acompañados, porque no es fácil, porque a veces los dolores son muy grandes, porque han sido tantas los personajes que hemos construido para no verlo, para no acercarnos, para mantener lo más lejos posible de esa herida, que tenemos que dejar morir varias partes en nosotros, tenemos que alejarnos de otras personas, poner límites, y eso muchas veces nos resulta difícil, porque tenemos que desidentificarnos de personajes que ya no nos funcionan. Entonces, si estás pasando por estos momentos, esto es salud. Pedí ayuda. Son procesos que son maravillosos y complicados. Para mí es un placer poder acompañar a las personas porque es maravilloso cómo descubren
su poder. Descubren que en eso que creían que había debilidad, hay una gran fortaleza. Descubren que no hace falta que hayan personajes, no hace falta que hayan ocultamientos, ni que se sigan silenciando. No hace falta que dejen de ser ellos, porque cuando se descubren soltando todo eso, se dan cuenta que son amados y pueden ser amados por quienes son. Viven más libres, menos enojados, menos estresados y muchas veces hasta con orgullo de esa cicatriz. Yo estoy orgullosa de mis cicatrices, pero les puedo asegurar que tuve mucho miedo de esas heridas. Pero con ayuda, con perseverancia y trabajando, porque no hay trabajo de mayor acto de servicio hacia nosotros mismos que ir a descubrir aquello que dolió y traer esa honestidad y esa sinceridad con nosotros y traer perdón. Y la culpa desaparece y la vergüenza desaparece. Y decides desde tu honestidad y eso cambia tu mundo, eso cambia tu realidad. Todos nos merecemos darnos esta honestidad. Espero que ustedes se la den, que algo de esto les haga sentido. Déjenme en comentarios cómo lo sienten, si están atravesando alguna situación que no la entiendan, que no le encuentren la salida. Hay muchas personas que acompañamos, que ayudamos y es maravilloso poder transitarlo. Y ¿saben qué? Después de transitar estos procesos y mirar para atrás, realmente damos gracias por aquello que tanto dolió, porque nos acercó a quienes somos. Nos ayudó a desempolvar aquello que me estaba generando tanto malestar. Pude liberarme de lo podrido. Pude liberar la voz de la verdad. Y eso se asemeja mucho a la felicidad. Querida comunidad, gracias por escuchar. Los acompaño, los abrazo. No están solos, no están solas, estamos todos en esto. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.